Muy bien, compañeros, vamos a comenzar con este ejercicio, lo cual nos dice lo siguiente. La distancia entre los puntos es raíz de 34. Si uno de los extremos tiene coordenadas, nos da un punto A, 1,3, y la abscisa del punto B es la mitad de la ordenada, determinar la coordenada del punto B. Prácticamente aquí el truco está en que leamos adecuadamente. Primeramente, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo que determinemos una coordenada. ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, esto es distancia entre dos puntos, porque ya nos da precisamente ese valor de 34, que es la distancia entre el punto A y el punto B. Entonces, por esa razón, inmediatamente pensamos en esta fórmula, citamos esta fórmula como tal, pero también otra cosa que tengo que recordar es que cualquier punto, en este caso vamos a llamar el punto Pn, de cualquier punto, puede ser 1, punto 2, punto 3, cualquier punto, tiene dos coordenadas. En este caso, la primera, que normalmente nosotros conocemos como X, es la abscisa, y la Y es la ordenada. Eso lo comentamos porque aquí el texto habla de abscisas y habla de ordenadas. Bueno, indudablemente, voy a anotar ya por acá para empezar la solución. El punto A tiene la coordenada 1,3. Tenemos lo que es D de distancia, que es raíz de 34. Pero lo que no tengo muy bien aclarado es quién es B. Entonces vamos a definirlo a través del texto. Nos dice, y la abscisa del punto B, evidentemente estoy en el punto B, cuando hablamos de la abscisa hablamos de X, es la mitad de la ordenada. ¿Quién es la ordenada del punto B? La ordenada del punto B no podríamos discutir, definitivamente es Y. Pero como el texto me dice que la abscisa del punto B es la mitad de la ordenada, la mitad de Y sería Y sobre 2 o 1/2 de Y. Lo podemos escribir de cualquier manera y es exactamente lo mismo. Voy a dejar como 1/2 de Y. Bueno, nos damos cuenta que está en términos de Y. Entonces, utilizando estos términos, voy a mover el punto de este lado. Voy a mover lo que es mi otro dato de la distancia de este lado, porque quiero escribir lo siguiente. Si te das cuenta, ya se acabó el truco del ejercicio. Ahora hay que proceder como siempre lo hemos hecho con un problema de distancia entre dos puntos. Esto para mí es X, esto para mí es Y, esto para mí es X, esto para mí es Y. Hablamos de que este es mi punto X1, Y1, X2 y Y2. Vamos a sustituir en la fórmula que ya conocemos. Y entonces empezamos a decir D, ya sabemos que D es raíz de 34, nos lo da el ejercicio, es igual a raíz cuadrada, lo voy a dejar por acá en un momento, de X2. ¿Quién es X2? 1/2 de Y menos X1, que es 1, y esto elevado al cuadrado, más, otro paréntesis tenemos que abrir, Y2. ¿Quién es Y? O mejor dicho, ¿quién es Y2? Y. Menos Y1, que es 3. Y esto elevado al cuadrado. Bueno. Ahora nosotros tenemos este pequeño problema. Resulta que hay que desarrollar el binomio al cuadrado. Entonces hacemos lo siguiente, únicamente me voy a quedar con el binomio. Recordemos que esto de aquí, que es lo que voy a desarrollar, lo voy a hacer aparte. Voy a poner binomio 1. Y voy a identificarte que este es el número 1 y este lo voy a desarrollar como un binomio más en un momento. Bueno, entonces voy a transcribir 1/2 de Y menos 1
elevado al cuadrado. ¿Eso qué es igual? El cuadrado del primer término, este será el que llamemos primer término y este será el segundo término. La regla nos dice, el cuadrado del primer término, entonces, 1/2 de y elevado al cuadrado, más el doble producto, quiere decir 2 veces, del primero, o sea 2 veces, el primero, que es 1/2 de y, por el segundo es -1, más el cuadrado del segundo, -1 al cuadrado. Bueno, yo decidí escribirlo todo completo. Sin embargo, si ya tienes un poco más de práctica, no es necesario que hagas tantos pasos. Continuamos entonces. ¿Cómo elevo al cuadrado esto de aquí? Recordamos que el cuadrado de 1/2 es como si tuviera 1/2 por 1/2. Y tú sabes que esas fracciones multiplicadas es simplemente de manera directa. Quiere decir 1/2 por 1/2, diría 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. Y me daría 1/4. Bueno, yo voy a borrar esto que tengo por acá. Y una vez que explicamos eso, escribo 1/4 de y al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, que fue lo que escribimos acá. Pero si te das cuenta, el 2 se puede eliminar. Este 2 se elimina con este 2, porque genera la multiplicación. Si generas la multiplicación, 2 por 1 me da 2, 2 entre 2 me da 1. Entonces lo voy a eliminar de manera directa. Y voy a decir que eso es más y. Pero me falta multiplicar todavía por este -1. Entonces en realidad ese más y se nos va a convertir en menos y. Más, estoy ya en este lado, -1 al cuadrado me da más 1. Entonces simplemente escribo más 1. He terminado de desarrollar mi primer binomio al cuadrado. Voy con el segundo binomio. Voy a poner binomio 2. Y entonces lo escribo nuevamente y menos 3, esto elevado al cuadrado. Simplemente estoy desarrollando ahora esta parte. Ya esta ya la tengo. Aquí está mi respuesta. Hasta el momento la pauso. Y entonces continúo. Y digo que el cuadrado del primer término, recuerda que este es mi primer término y este es mi segundo término. El cuadrado del primer término, y al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo. Le escribí un 2 por el doble producto del primer término, que el primer término es y, por el segundo término, que es menos 3. Por esa razón es que se escribe esto de aquí. Más el cuadrado del segundo término. Entonces nos queda y al cuadrado, nos va a quedar menos, ¿por qué menos? 2 por menos 3, menos 6. Y pues me falta la y, nada más la coloco por acá. Más 3 por 3, 9. Listo, ya tengo mi segundo binomio desarrollado. ¿Ahora qué hacemos? Ahora regreso a mi problema original, o sea, esto que tengo por acá, y voy a escribir lo siguiente. Raíz de 34 es igual a raíz de el binomio ya desarrollado, 1/4 de y al cuadrado menos y más 1. Y va a sumar más y al cuadrado menos 6y más 9. Aquí voy a poner la raíz. Bueno, y antes que pase cualquier cosa, porque siempre el ver raíces nos puede llevar hasta cierto punto a confusión. Resulta, matemáticamente es posible que yo lo eleve al cuadrado, por arte de magia. En realidad no es magia, simplemente son matemáticas. Pero si lo hago de ese lado, lo tengo que hacer también acá. Y entonces, ¿eso para qué me sirve? El 2 se va con la raíz, porque son operaciones contrarias, como multiplicar y dividir, como sumar y restar.
Lo contrario, una raíz cuadrada es una potencia al cuadrado. Entonces también aquí esto se va. Bueno, entonces ya se ha simplificado y decimos 1/4 de y al cuadrado. Perdón, ya estoy escribiendo de menos, porque de este lado me quedó 34, es igual a 1/4 de y al cuadrado menos y más 1 más y al cuadrado menos 6y más 9. Ahora, ¿qué falta? Simplificación algebraica. Vamos a hacerla. Vamos a decir entonces que hasta el momento tengo esto. Vamos a ver qué factores podemos simplificar. Voy a dejar el 34. Vamos a decir que, ¿te das cuenta? Puedo sumar 1/4 de y al cuadrado con y al cuadrado. ¿Cuántos cuartos tiene un entero? ¿Por qué un entero? Porque aquí hay un 1 que nunca se pone. 4 cuartos, porque 4 entre 4 me devuelve dar 1 y no alteré mi operación. 4 cuartos y 1/4 me darían 5 cuartos de y al cuadrado. Listo, ya simplifiqué esto y esto. ¿Qué más puedo simplificar? Esta con esta, ¿cierto? Porque son y's. Entonces, menos y menos 6y me da menos 7y. Entonces, ya simplifiqué estas dos. Y ahora el número 1/9. Entonces decimos que más 1 más 9 me da más 10. Bueno, ahora ¿qué sigue? Puedo trabajar con ese 34 y voy a decir que 0, porque 34 lo voy a pasar del lado derecho. Va a ser igual a 5 cuartos de y al cuadrado menos 7y más 10 menos 34. Y entonces voy a decir que 0 es igual a 5 cuartos de y al cuadrado menos 7y más 10. Perdón, ya no voy a escribir más 10, más bien voy a hacer la operación de y de 10 menos 24, lo cual da menos 24. Si te das cuenta, nos acabamos de encontrar con una ecuación cuadrática. Entonces, ¿qué podemos hacer con una ecuación cuadrática? Podríamos factorizar o la podemos resolver con las fórmulas que ya conocemos. Por ejemplo, la fórmula general. ¿Para qué? Para encontrar el valor de y1 y encontrar el valor de y2. Bueno, ya no vamos a solucionar lo que es la ecuación como tal, no en este video. Sin embargo, puedes utilizar una calculadora gráfica, puedes utilizar factorización, puedes aplicar fórmula general y tú vas a encontrar dos valores, el valor de y1 y el valor de y2. Y entonces, después de eso, nos encontramos que el valor de y1 es igual a 8 y el valor de y2 es igual a menos 12 quintos. Ahora, ¿qué hacemos con estos dos valores? Regresemos un poco al principio del ejercicio. Nos decía que el punto B es un medio de y. Este es lo que ya tengo en dos versiones. Entonces quiere decir que va a haber dos puntos con la misma distancia y que satisface el enunciado o las necesidades del ejercicio. Por lo tanto, la respuesta puede ser cualquiera de los dos y sería correcto. Voy a copiar el punto B. El punto B nos decía que B va a ser un medio de y, coma y. O sea, la coordenada X, la coordenada Y. Bueno, entonces decimos, utilizando Y igual a 8, ya tendré la coordenada Y que va a ser igual a 8. Entonces, un medio de 8 va a ser igual a 4. Por lo tanto, estos tres puntitos significan por lo tanto, B, la primera opción va a ser 4,8. Tenemos el primer punto que es correcto. Ahora, usando y2, que es igual a menos 12 quintos, decimos que un medio de 12 quintos negativos va a ser igual a menos 12 décimos. Por lo tanto,
b menos 12 décimos, coma, menos 12 quintos. Y de esta manera es que llegamos a la solución del problema, en el cual tenemos dos puntos que satisfacen las mismas necesidades. Digamos que con esos dos puntos vamos a tener raíz de 34 como distancia entre esos dos puntos. En pocas palabras, o es este o es este. Eso es lo que nos arroja este ejercicio. Hasta aquí este video y muchísimas gracias por su atención.